El título es que se presentaron unos 40 proyectos en el Congreso Nacional sobre inflación, pero más de 2000, entiendo, sobre espacios, temas culturales, espacio público y otras cuestiones vinculadas con la cultura y el imaginario social. Gracias, Nicolás, por el contacto. Buen día. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buen día, gracias a vos. ¿Qué significa? ¿Cómo analizamos esos datos? Bueno, efectivamente, a ver, lo que nosotros hacemos desde de qué se trata es tratar de ofrecer a la sociedad distintas como puertitas o ventanas para empezar a analizar en el mejor de los casos, pero por lo menos conversar sobre lo que hacen los legisladores en el Congreso Nacional, ¿no? También nos asomamos a veces a la legislatura porteña. Bueno, una de esas aproximaciones es estar muy atentos a las palabras. Bueno, ¿sobre qué tratan los proyectos? A partir de las palabras que usan. Y acá nos dedicamos a ver cuántos proyectos de ley, desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 20 de junio, trataron sobre inflación, o al menos trajeron la palabra inflación. Ese era nuestro punto esta vez, ¿no? Subidos a la idea de que es una de las preocupaciones más importantes de la sociedad en el último tiempo. Fue sostenidamente la segunda preocupación en importancia, luego pasó a ser la primera, con una relevancia que no había tenido en ningún corte anterior. Dijimos, pasa lo mismo en el Congreso. ¿Qué tanto el Congreso Nacional se ajusta a las preocupaciones, por ejemplo, de la sociedad y que conocemos a través de las encuestas? Bueno, fuimos a la palabra inflación y solamente 40 proyectos de ley contienen la palabra. Vuelvo, Hugo, es un disparador para que charlemos juntos sobre qué cosa significa esto. ¿Significa que ningún otro proyecto de ley presentado este tiempo trata sobre inflación? No, pero sí significa que no usan la palabra, no la usan por prurito político, no la usan porque si la nombran la reconocen, por eso no la usa el oficialismo, por ejemplo. Pero en fin, lo que tenemos es que 40 proyectos, nada más, trajeron la palabra inflación desde 2019 hasta acá. Mirá vos. ¿Y el resto de los proyectos entonces se basan en otras problemáticas vinculadas con la cultura? Absolutamente. Bueno, hay muchísimo. O muchísimo. con la llamada Hay cultura muchísimo. como... Sí. Eso mismo, hay muchísimo de cultura, muchísimo de espacio público. Está saliendo, mirá, vamos a estar contándoles la semana que viene un informe en la misma línea sobre empleo público. Y por supuesto, lo que pueden hacer si ingresan a nuestra página web es mirar no solo la palabra que usan, sino además, bueno, los temas que tratan, cómo los tratan. Es un análisis bastante más, me parece profundo que ¿no? Pero por lo pronto nos asomamos a partir de las palabras y nos quedamos con la conclusión de que en general la economía preocupa mucho menos, Hugo, que otras cosas. ¿Sí? Lo relacionado con la cultura, con el espacio público. Hay mucho sobre arte, por ejemplo. Después podemos meternos en algún detalle, pero mucho de eso en relación con lo poco que hay en materia económica cuando estamos en una situación tan acuciante. Cuando le preguntamos a los legisladores sobre esto, tienen por supuesto una respuesta para darnos. ¿Cuál es? Y la respuesta varía según los casos, pero la respuesta es que de eso se ocupa el Ejecutivo. Bueno, no es tan así, no es tan de eso se ocupa el Ejecutivo, y en cualquier caso el Legislativo siempre tiene un resquicio importante de facultades al respecto, en este caso la inflación. Entonces, la respuesta a nosotros personalmente, o a mí, me sonó insuficiente, pero vuelvo, nuestra función es tirar el número a la sociedad para que se converse sobre el tema y saque cada cual su conclusión, ¿no? Interesante, interesante. Y vos decís que dentro de esos pocos proyectos que mencionan la palabra inflación puede haber cierto negacionismo o la omisión es porque la prioridad está puesta en otro aspecto. Bueno, sin lugar a dudas la prioridad está puesta en otro aspecto, incluso la prioridad, si querés, de la oposición, porque uno puede entenderlo más en el oficialismo, se encolumna en un ejecutivo que les presenta los proyectos y ellos los atajan y defienden y eventualmente aprueban desde sus bancas, ¿no? La oposición también conversa mucho, titula mucho a la prensa sobre economía, pero después vemos que, y sobre inflación, habla todos los días, pero después vemos que no presenta proyectos con una correlativa prevalencia, si querés, en el Congreso sobre ese tema. Ahí hay un gap. A mí me gustaría, perdóname, ¿no? Lo que te voy a decir, pero Sí. tener información sobre, por ejemplo, cuántas horas trabajan nuestros legisladores por semana.
Bueno, por día y por semana, porque eso nos permitiría saber, justamente, tener más información de la dedicación que le dan al trabajo parlamentario. A muchos se lo ve todo el tiempo circulando por los canales o por las radios, y a veces hay ausencias en días claves, a veces trabajan, bueno, en jornadas sin descanso, cuando hay que cerrar algunos proyectos, pero en general estaría bueno. Viste que en algún momento se hizo también sobre el tema de los gastos, ¿no? Se discutió a través de los medios y luego se cambió el reglamento por lo cual recibían estos pasajes que utilizaban y cada tanto surgen, ¿no? Pasajes o cantidad de asesores que tienen por parlamentario. Otro tema en discusión, que es el gasto de la política, que de algún modo está también sobre el eje del conflicto, en el descreimiento que tenemos sobre nuestra dirigencia, parlamentaria o ejecutiva. Ese es un tema que tenemos siempre presente como ONG, que es, bueno, cómo medimos el trabajo, pongámoslo así, en general el trabajo de los legisladores. Hoy estamos muy enfocados en medir básicamente la cantidad de proyectos que presentan, pero sobre todo lo cualitativo, ¿no? Sobre qué temas, qué les importa, porque lo otro queda corto. Si ustedes entran a www.dequesetrata.com.ar, ahí van a ver para cada legislador, por ejemplo, lo que llamamos temómetro, un temómetro. Bueno, sobre qué temas se ocupa cada legislador, etcétera. Sobre cuánto va a trabajar o cuánto no, es bastante difícil de medir. Primero de todo porque si trabajar es rosquear, sabés que rosquean 24%. No, es cierto, está bien lo que decís. Tal vez el resultado sea lo mejor como indicador para saber efectivamente cuál es el aporte que hace un legislador que cobra muy bien en general y que representa a la ciudadanía y no sabemos si a veces lo hace o no. Ahí hay un tema que estamos empezando a trabajar, que es, por ejemplo, asistencia, distintas modalidades o desgloses de la asistencia. Bueno, ¿cuántas veces votaron? No solo cómo votaron. ¿Fueron siempre a las sesiones en las que tenían que expresar su opinión en forma de voto? Que en definitiva, esa es su función. Bueno, sobre todo eso vamos a empezar a hacer cortes también. Ya los hay, entren a la página. Nos parece un acercamiento interesante al trabajo de los legisladores. Y después hubo otro tema interesante para problematizar relacionado con esto, es si trabajar bien, por esto te lo dejo a vos y a la sociedad, si trabajar bien es sinónimo de presentar muchos proyectos. ¿Trabaja mejor el que más proyectos presenta o no necesariamente? Bueno, no, y yo creo que además la relación entre proyecto presentado y proyecto aprobado, porque uno puede presentar 100 proyectos, no se aprobó ninguno y es un trabajo ocioso. Bueno, mira, ese número lo tenemos en el agregado y la relación proyectos presentados, proyectos aprobados es inferior al 1%. Bueno, ahí está, mirá qué dato. Nicolás, muchas gracias, buen laburo, interesante. A ustedes, muchas gracias, Hugo, saludos. Interesante, este tipo de ONG que analizan el laburo, sí.